Tremenda lección de Giorgia Meloni a Pedro Sánchez. La verdad que el gobierno de España se está llevando palos por todos lados, desde Estados Unidos, Europa, ahora también Italia. Giorgia Meloni humilla, destroza al gobierno de Pedro Sánchez sin quererlo, no porque haya querido emprender alguna acción contra el gobierno de Pedro Sánchez, simplemente por hacer su trabajo y por efecto comparación dejar prácticamente a Pedro Sánchez y al gobierno de España a la altura del betún, a la altura del barro, del fango, mejor dicho, que es el lugar donde más le gusta estar, donde mejor chapotea el rey del fango, Fango Sánchez, podríamos llamarlo. Sí, porque noticia de hoy precisamente, el gobierno italiano de Giorgia Meloni aprueba la ley financiera, la ley presupuestaria, los presupuestos generales del Estado, y con eso se garantiza la entrega del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, la entrega del gran monto de dinero que viene de Europa, un dinero no reembolsable que sin embargo, el gobierno español tuvo que renunciar por no poder aprobar los presupuestos y negarse a realizar aquellas reformas que precisamente pondrían en entredicho el poder de Pedro Sánchez y obligarían posiblemente a Pedro Sánchez a convocar elecciones por exponerle a una evidente falta de mayoría, un bloqueo parlamentario. Es lo que tenemos en España, tan es así que noticia ya de ayer y hoy es que Pedro Sánchez ya no puede ni siquiera ya gobernar a través de decretos, tiene que hacerlo a través de reglamento, por tanto leyes menores, leyes de impacto popular a la que ha pedido a los ministros que, bueno, se inventen cualquier cosa, pero que sea aprobable a través de reglamento, porque es el último recurso, por cierto, el más antidemocrático, porque elude todo tipo de controles parlamentarios, el último recurso que tiene para justificar su necesidad y su existencia. Terrible lo que tenemos, que además pone en evidencia, es importante y por eso te pido que compartas este video, pone en evidencia cómo por mero afán de poder, por propia adicción pura al poder de una persona enferma de poder como es Pedro Sánchez, los españoles estamos perdiendo dinero que nos viene prácticamente dado por parte de Europa, que otros países aprovechan, y es más, al final Italia aprovechará el doble respecto de España, precisamente porque Pedro Sánchez, por sus santos huevos morenos, quiere permanecer en el poder, incluso a costa de empobrecerte a ti. Venga, vamos con el video. Así es, esto es lo que acaba de postear Giorgia Meloni, lo vamos a ver. Te lo voy a traducir porque es más fácil y es más rápido. Italia ha recibido hoy de la Comisión Europea el pago del octavo tramo del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia por un importe de 12.800 millones de euros. Tras la evaluación positiva, el 1 de diciembre del año pasado, el logro de 32 objetivos incluidos y 16 metas e hitos. Es decir, Europa condicionaba la entrega de ese dinero a la realización de toda una serie de reformas que en teoría deberían mejorar la calidad democrática de un país, a la que, sin embargo, Pedro Sánchez se ha negado, no ha realizado, porque esto le exponía precisamente a tener que aprobar leyes, ya no decretos, y por tanto le exponía a ver tumbadas prácticamente casi todas las leyes, porque no tiene ya mayoría en el Congreso de los Diputados. El Senado es de la derecha, la mayoría es de la derecha, y por tanto tiene un bloqueo. Para eludir ese bloqueo y mantenerse en el poder, Pedro Sánchez no ha legislado este año 2025, razón por la cual Alberto Núñez Feijóo ayer dijo en el balance anual que en el 2025 lo que vimos, asistimos prácticamente al colapso del sanchismo. Ese mismo día Italia también presentó a la Comisión su solicitud de pago del noveno y penúltimo tramo del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia por un importe de 12.800 millones de euros. Es el último tramo, el noveno. Con la solicitud de pago del noveno tramo, Italia confirma su liderazgo en Europa en la implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Ha sido el país que más dinero ha recibido, que mejor ha sabido aplicarlo, invertirlo y devolverlo, digamos, a los habitantes, ¿no? Para que los italianos perciban que realmente se están realizando reformas y que ese dinero al final repercuta en el beneficio de los italianos. Tanto por el número de objetivos alcanzado como por el importe recibido, que con el octavo tramo asciende a 153.200 millones de euros, equivalente al 79% de la asignación total frente a la media europea de 60%. Importante esto, considera que a Ucrania, para continuar la guerra un año,
le han dado 90.000 millones. Es decir, Italia prácticamente va a recibir en ayudas el dinero que le hace falta a Ucrania para 2 años de guerra. En 2026, el gobierno, junto con las instituciones pertinentes, seguirá trabajando con determinación para completar los objetivos de la 10ª y última entrega, transformando el plan más complejo de Europa en resultados concretos para los ciudadanos, las empresas, la economía y la credibilidad internacional del país. Aplauso a Giorgia Meloni, que ha sabido realizar las reformas, tener estabilidad de gobierno como para ponerlas en marcha y, sobre todo, haber logrado hoy mismo, noticia de hace unos pocos minutos, aprobar los presupuestos generales del Estado, que aquí llevamos 3 años sin aprobar. La aprobación final de la ley de presupuesto está en marcha en la Cámara de Diputados. El gobierno recibió su voto de confianza con 219 votos a favor y 125 en contra. Qué sana envidia Italia, que se vuelve a posicionar como un país referente en Europa. Y es una pena para España, porque yo recuerdo los primeros años 2000, el buen trabajo que habían hecho los gobiernos, sobre todo los gobiernos de Aznar. El gobierno de Zapatero, el primer gobierno de Zapatero, vivió de la renta de esos primeros 2 gobiernos de Aznar. Ojo que Aznar no es siquiera, vamos, persona de mi agrado en absoluto, pero sí es cierto que a nivel económico permitió a España crecer mucho, y tan es así que España estuvo a punto de sobrepasar, ¿no? Acordémonos ese Zapatero jactándose antes de la crisis, antes de los brotes verdes, ¿no? De que España iba a sobrepasar como potencia mundial el Producto Interior Bruto a Italia. Estuvo ahí, la sobrepasó, pero a partir de ahí la crisis y ya todo se perdió. Y ahora Italia vuelve a recuperar el liderazgo mientras España se hunde en la miseria debido a ser sido secuestrada por parte de una persona cuya actitudes y adicción al poder es más propia de un psicópata, que de un perverso narcisista, que de un político que quiera servir a su país. No hay que olvidar otra cosa importante, que precisamente España, el gobierno de España, ha renunciado precisamente a esos fondos por no poder realizar esas reformas. Y así lo explicaba Adrián Vázquez Lázara en un vídeo del Partido Popular en Europa. Y esto es lo que decía. Que dice el señor Sánchez que el dinero le sobra. El gobierno de España ha renunciado al 75% de los fondos de Next Generation. Lo que ha hecho es afectar a comunidades autonómicas como la gallega, que habíamos hecho los deberes, estamos preparados para ejecutar esos fondos y ahora no vamos a poder hacerlo. Está claro que el gobierno de España es el gran tapón entre Europa y las comunidades autónomas. ¿Quieres que te cuente más? El problema de fondo es que el gobierno no ha ejecutado ni el 67% de los fondos Next Generation. No saben gestionar y por eso prefieren perder oportunidades que enfrentarse a ellas. Sabemos todos, España necesita un giro de timón. Y nosotros se lo vamos a dar. Ojo con esto, dice que el gobierno de España no sabe gestionar. ¿No sabe gestionar o es que ese dinero se ha ido a tramar? Porque estando a lo que hemos visto precisamente con el caso Plus Ultra, más que inocentemente creer que el gobierno es un gobierno de incompetentes, que también los hay, tal vez cualquiera podría especular que el gobierno es un gobierno de corruptos y criminales, que ese dinero a lo mejor haya sido utilizado, tal como se ha hecho con el caso Plus Ultra, para tramas internacionales, para desviarlo quién sabe a dónde, para que se beneficie quién sabe quién. Estoy detrás de la reconstrucción, precisamente, junto con el comisario Villarejo. Bueno, quiero contar con el comisario Villarejo y con Joaquín Abad, que han publicado un libro recientemente analizando sobre lo que yo llamo el cártel de los Gómez, el hecho de que posiblemente detrás de las saunas de Pedro Sánchez haya una organización mucho más potente que haya funcionado, al igual que funciona el cártel de Sinaloa para los gobiernos de AMLO, López Obrador, y de Claudia Sheinbaum, al igual que funciona el cártel de los Soles para Nicolás Maduro. Posiblemente en España se estaba preparando una red con un cártel, el cártel de los Gómez, para estar detrás precisamente de Pedro Sánchez, a la sombra de Pedro Sánchez, y que tal vez la muerte de Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, puede haber truncado ese plan. Y quién sabe, viendo lo que ha sucedido con Zapatero, lo que se está investigando con Zapatero y Plus Ultra, tal vez esos fondos de recuperación no es que no se hayan gestionado, sino que se hayan gestionado de una manera oculta para intereses particulares de los que solo algunos se han enriquecido y ese dinero no haya llegado realmente
a los españoles. De hecho, fíjate, noticia del Mundo del 22 de diciembre, Italia recibirá finalmente el doble de fondos europeos que España al no renunciar ni un céntimo en su nuevo plan de recuperación, mientras que España sí que renunció a 60.000 millones. Y tan es así que yo he podido reconstruir el ranking de países que más dinero han recibido de Europa y es terrible como España representa un agujero en todos los sentidos. Lo tengo aquí en esta tabla que he podido recrear con ChatGPT. Te la voy a poner más grande, así. Fíjate, Italia, destinatario de casi 200.000 millones, España 163.000 millones. Dinero recibido, Italia 140.000 millones. Bueno, le falta el que acaba de recibir, y no ha renunciado a nada. No ha renunciado. España, 71 millones, ha recibido menos de la mitad y ha renunciado a 61.000 millones, créditos no solicitados. Luego tenemos Alemania, que recibió 30.000 millones, ha recibido 19 y ha renunciado a casi todos los créditos. Polonia, 60.000 millones. Francia, y no ha habido renuncia, Francia, 40.900 millones y ha renunciado a renuncia a préstamo, no pidió créditos. Bueno, esto es lo que tenemos. Sobre todo la comparación entre Italia y España es tremenda, como Italia sí que ha preferido beneficiarse de todo esto, mientras que el gobierno de Sánchez, para mantenerse en el poder y no realizar, por tanto, esa reforma que le expondrían a un bloqueo parlamentario por el que Pedro Sánchez debería convocar elecciones, ha condenado a los españoles a no poderse beneficiar de esos fondos, a no ver un plan real de recuperación, a que ese dinero no repercuta en el bienestar de los ciudadanos. Y luego te dicen que los impuestos son para la sanidad, la justicia, las carreteras, la educación, etc. Sí, ¿qué impuestos? Si son lo primero en renunciar a dinero que viene de Europa para precisamente mejorar carreteras, puentes, no Oscar Puentes, sino puentes, líneas férreas, por supuesto, sanidad, educación, justicia. Y qué curioso, ¿no? Un gobierno socialista que quiere el progreso, pero que irremediablemente condena a su gente al regreso, condena a su gente a la pobreza. Todo por poder, todo por tener a quienes tenemos gobernando, que no es gobernar a todos los efectos, porque simplemente están haciendo vídeos en TikTok y señalando personas en redes sociales. Mucho más no está haciendo este gobierno. Escríbeme qué es lo que te provoca estar a conocimiento de todo esto. ¿Qué opinas en la comparación entre España e Italia, entre el gobierno de Meloni y el gobierno de Sánchez? ¿Te gustaría tener una Giorgia Meloni en España? ¿Sería viable? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación para que en el momento en el que publique el nuevo vídeo nos veamos precisamente allí. Chao.